Saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de los hermanos y hermanas que otra vez y por este medio nuevamente nos convoca, y en este caso de la misma manera que hace 8 días aproximadamente, 7, vamos a utilizar un texto de la palabra de Dios. Nos vamos a centrar en un versículo y vamos a desglosarlo, vamos a hacer un breve análisis, vamos a llevar adelante una exégesis y esperemos que sea de bendición. Y el texto del cual todos vamos a aprender, en este caso se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 18 y 19. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En cuanto a este pasaje bíblico, conocido por muchos en la iglesia del Señor, en algunos casos me he escuchado un análisis acerca de este texto, y unos interpretan una cosa, otros interpretan otra. También aparece la palabra atar y desatar. Vamos a hablar de las llaves del reino, y nos vamos a centrar en el versículo número 19. No vamos a darle mucha importancia en el día de hoy al versículo 18, acerca de que el Señor le menciona a Pedro que sobre la roca edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ese texto, ese versículo lo vamos a dejar de lado y nos vamos a centrar en el versículo número 19. Si ustedes me acompañan, entonces vamos a ver el encabezado de este breve bosquejo. El texto, Mateo 16, 18 y verso 19. Nuestro objeto de estudio va a ser el versículo 19. El tema es el Evangelio de Cristo y el título es Las llaves del reino. Y vamos a ver entonces, propiamente dicho, comenzando por la explicación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino, que ahí lo tenemos subrayado y en otro color, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versión Reina Valera 1960. Vamos a ver entonces, quiero que me acompañen y vean. Acá tenemos alguna muestra que saqué de fotografías de enciclopedias antiguas, donde hay registros acerca de cómo eran las llaves. Nosotros podemos ver acá, en la primera llave que aparece en la parte superior izquierda, en el ángulo superior izquierdo, tenemos a modo de una cerradura, una madera que es atravesada por la llave. Eso sería el cerrojo. En el centro, en la parte superior, tenemos un muestrario de llaves de madera y algunas de hierro. En la parte superior derecha, en el ángulo superior derecho, tenemos una puerta con la cerradura, y tenemos también en la cerradura una llave que se incrusta al mismo tiempo en el marco, vendría a ser, que pudiera ser tal vez alguna especie de mezcla, una madera recubierta que hace un encastre y atraviesa una madera a la cerradura, y por encima hay una llave, una madera dentada. Eso se llamaba llaves. En la parte inferior izquierda tenemos otra muestra de una puerta donde hay una mano que está tomando la llave. Esa llave dentada era de madera, y lo que es el rectángulo, que está fijada por aparentemente 4 pernos, a eso se le llamaba cerradura, y debajo, en la parte inferior de esa cerradura, hay una madera que atraviesa, eso se le llamaba cerrojo. En la parte central tenemos a un hombre que está sosteniendo la cerradura y la llave, que él la sostiene con la mano izquierda de él, y él está sosteniéndola con su mano derecha a la cerradura. Eso también es considerado una cerradura con su llave.
Y en la parte inferior, en el ángulo inferior derecho, sí, debajo, esto es lo más avanzado en aquel momento, que es un cerrojo egipcio de madera, y podemos ver una llave que tiene, pareciera ser como una cuchara de madera, que tiene es recto y quebrada en la punta, con unos pernos sobre esa llave de madera que se encastran en la cerradura, y esos pernos a modo de dientes que traba supuestamente la cerradura. Fíjense, a eso se le llama llave o se le llamó llaves, y que es lo que menciona nuestro texto en el Evangelio de Mateo y antes del Señor Jesucristo, el muestrario que yo utilicé para que ustedes puedan ver a modo de cerraduras cómo eran las cerraduras. Ahora entonces vamos al punto número 1. Y el punto número 1 nos lleva, el primer encabezado, las llaves del reino. Y vamos a ver el significado de la palabra llaves según los términos que aparecen en el griego. Y tenemos en el punto A, el término llaves es la palabra kleis, como podemos ver ahí, que se puede ver la definición en palabra verde, es la fonética de la escritura en griego, que está en naranja. Ese sería los caracteres en griego, que son letras inclusive, es letras, no caracteres. Caracteres creo que son el idioma hebreo, pero en el idioma o en el alfabeto griego son letras. Tenemos la palabra en verde kleis para llaves, y la definición que nos da el diccionario Strong de palabras, el significado etimológico de palabras hebreas y griegas, en este caso kleis quiere decir, la definición sería como cerrando una cerradura. A propósito, como yo les mostré en el muestrario de las cerraduras y llaves, y sigue diciendo literalmente o de manera figurada, llave. Está la cerradura con su llave. No existe cerradura sin llave. Bueno, el punto B, en las escrituras a veces simboliza las llaves acceso a un conocimiento, autoridad y o privilegios. O mejor dicho, también pudiera ser de otra manera, simboliza el acceso al conocimiento que genera autoridad, que es un privilegio. O sea que la autoridad es dada por el conocimiento y eso nos lleva a tener una posición de privilegios. Y ahí yo coloqué en el punto B unos versículos, unas citas bíblicas de Isaías 22, 22, Mateo 13, 16 y 17, Mateo 23, 13 y Apocalipsis 3, 7. Vamos a ver entonces lo que dice Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto quiere decir, por el tamaño que implicaba tener la llave, no es como las llaves que hoy nosotros conocemos, que son llaves que fácilmente entran en un bolsillo, pequeñas muchas de ellas. En aquel momento, como ustedes pudieron ver y apreciar en las imágenes que yo coloqué en su pantalla, eran de un tamaño muy distinto al que nosotros conocemos hoy. Eran grandes, se podían tomar con toda la mano, inclusive en muchas de ellas. Y es a eso que se refiere el profeta Isaías cuando dice: y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Eso tiene que ver con la persona de Eliaquib. Eliaquib creo que era el mayordomo de la casa real de David, que tenía a cargo las llaves del palacio real, y él era el encargado de abrir y de cerrar. A eso se refiere Isaías. Después vamos a ver más adelante este texto que es citado directamente por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El otro pasaje bíblico es Mateo 13, versos 16 y 17, que dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Verso 17, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué quiere decir en este caso este pasaje que acabamos de leer en Mateo 13 y 16? Bueno, tiene que ver con eso de las llaves, de cerrar. El significado de las llaves, que tiene que ver, que simboliza en partes el acceso al conocimiento, que al mismo tiempo eso genera autoridad y también nos lleva a una posición de privilegio, puede ser. Como se sabe,
En algunos escritos o libros de historia aparece esta definición con referencia al conocimiento. Dice que el conocimiento genera poder o da poder a aquel que tiene acceso al conocimiento. Aquellos que no tienen acceso al conocimiento, obviamente están en una posición inferior a aquel que tiene poder. Proseguimos con los textos bíblicos. A eso se refiere el texto que acabamos de leer de Mateo 13, 16 y 17. Vamos al Mateo capítulo 23 y verso 13. Nuevamente el Señor Jesucristo dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Y acá tienen, yo subrayé la palabra cierran o cerradura o cerrar el reino de los cielos. ¿Cómo es que hacían o cerraban el reino de los cielos? ¿De qué manera el Señor, por qué razón el Señor los acusa a los escribas y fariseos que cerraban el reino? Bueno, es de acuerdo a lo que en aquel momento los rabinos, aquellos que eran estudiosos, los religiosos, entendían que no todos podían tener acceso al conocimiento. Esa era una llave. Y al mismo tiempo ellos tenían el poder para poder cerrar, y que ningún otro que ellos no desearan no podía acceder a ese conocimiento. ¿Se entiende la idea? Por eso el Señor los reprende. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ellos decidían quién ingresaba, quién entraba o quién no podía entrar. Ellos cerraban el reino. Eso era la llave que le entendía en aquel momento el mundo religioso, en este caso los escribas y los fariseos. Vamos un poquito más adelante, tenemos otro dato más, otro versículo de la palabra de Dios. Nosotros volvemos al punto, Apocalipsis 3:7, tenemos que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este texto es bien conocido por cada uno de los hermanos, que obviamente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Recuerdan el texto que vimos al comienzo? Que el Señor citó, que yo cité del profeta Isaías 22:22, hablando acerca del mayordomo, el que tenía en su poder las llaves del palacio real, del palacio de David, Eliaquim. Bueno, a él se le dio la llave: pondré las llaves en su hombro, y donde él cierre nadie va a poder abrir, donde él abra nadie va a poder cerrar, etc. ¿Recuerdan? Bueno, fíjense que el Señor Jesús en Apocalipsis 3:7, escrito por Juan, Juan oye y Juan escribe lo que está diciendo el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se entiende la idea? ¿A qué nos estamos refiriendo con llaves? Las llaves del reino. El versículo bíblico menciona las llaves del reino. Bien, volvemos otra vez al punto número 1. Y ahora 1C. Para entrar a tratar de discernir esta otra palabra que aparece, o que está citada, que es el verbo cerrar. Para cerrar en griego es kleio, verbo primario, que es traducido al español como cerrar. Y esto, como dice acá, literal o figurado. Y esta palabra kleis es encerrar, cerrar, puede ser traducido. ¿Recuerdan cómo eran llaves? Llaves es kleis. Y cerradura o cerrar es kleio. Llaves es kleis y cerradura kleio. Muy similar, muy parecido, ¿verdad? Punto 1D. El Señor utilizó la referencia para aplicarla a los líderes religiosos porque impedían a otros entrar o ingresar al reino. El Señor lo que hace en este caso es confrontar a los escribas y fariseos, mejor dicho, a los religiosos de aquel momento, y acusarlos de que ellos impedían el acceso, les cerraban, porque ellos se arrogaban el derecho de poseer las llaves y poder abrir a quien ellos quisieran y cerrar a quien ellos quisieran. ¿Se entiende? Y vamos a ver este pasaje, Lucas 11:52, que también lo tengo. Vamos a dar lectura en Reina Valera, por supuesto. Si hay un cambio les voy a avisar, lo van a ver también en su pantalla.
Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entran y a los que entraban se los impiden. Fíjense en Lucas 11:52. Y acá yo subrayé la palabra quitado, la llave. Quitado y llave están resaltados para tener idea, para mantener la idea del principio, las llaves del reino. En este caso, fíjense en la acusación directa del Señor Jesucristo a los intérpretes de la ley. En este caso eran los escribas y también los fariseos. Han quitado la llave de la ciencia. Recuerden que la definición de llave es también conocimiento, acceso al conocimiento. Era lo que vimos al principio. Fíjense, ahora vamos a pasar a otro, vamos a proseguir, mejor dicho, en el mismo punto, porque tienen más, el punto 1. El E. Pedro y los apóstoles tendrían la autoridad de abrir la puerta del Evangelio al mundo. Cuando el Señor Jesucristo, en el texto de cabecera nuestro, Mateo 16:19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, y acá yo tendría que hacer abrir un paréntesis para explicar de que Pedro no era el padre de la iglesia, como algunos creen. Pedro es podemos decir que es el referente de la iglesia en sus inicios. Está en la persona de Pedro reflejada la autoridad de toda la iglesia, de todos aquellos que componemos la iglesia. En este caso, ¿por qué se le atribuye, mejor dicho, se lo toma como un ejemplo? Bueno, eso lo decidió el Señor Jesús en aquel momento, en aquel tiempo. Porque Pedro, aparentemente, por lo que hemos estudiado un poquitito la vida de nuestro amado Pedro, el apóstol del Señor Jesús, era una persona impetuosa, era una persona que siempre estaba decidida, era una persona que hablaba y luego pensaba, era una persona muy espontánea en sus expresiones, era muy poco lo que él se guardaba en su corazón, todo lo que subía a su corazón prácticamente todo salía por su boca. Bueno, eso también le trajo algunos inconvenientes, algunos problemas, pero más allá de eso, Pedro es escogido en este caso como el referente del grupo. No quiere decir que Pedro era el único, sino que era el referente, era la voz cantante. Y ahora vamos a ver un poquitito más adelante, cuando vayamos avanzando en este breve estudio, nos vamos a dar cuenta de que sí, Pedro estaba en un lugar de preeminencia prácticamente, porque el grupo lo seguía a él. Siempre se lo puede ver cuando uno va leyendo el libro de los Hechos, que Pedro es el primero que empieza a predicar el Evangelio, es el primero que levanta el sermón en Jerusalén, el que enfrenta a las personas de Jerusalén en aquel momento después de la llegada del Espíritu Santo. No sé si recuerdan Hechos capítulo 2, de ahí en adelante Pedro empieza a ser como casi un protagonista de la iglesia en sus principios. Pero nada más que eso, es el referente. No quiere decir, como otros creen, y ustedes saben a qué me refiero, que hay quienes creen que Pedro es el primer papa que hubo, el primer pastor y a quien se le debía rendir, no rendir culto, sino había que rendirle cuentas. Pero esto no es así, eso no es lo que se desprende del Nuevo Testamento o cuando la iglesia inicia en sus comienzos en el libro de los Hechos, sino es solamente por su carácter, por su ímpetu, y era porque el que permanentemente le consultaba y preguntaba al Señor era el que más se le pegó al Señor Jesucristo en todo su ministerio. Mientras el Señor estuvo en la tierra, fue el que estuvo permanentemente casi a su lado, junto con Jacobo, Santiago y Juan. Esto es interesante tenerlo en cuenta. En este caso, siguiendo con el bosquejo que tenemos acá, estamos en el 1e, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le está diciendo que solamente él tenía la autoridad, por así decir, de abrir o cerrar, ¿sí? O de atar o desatar, que ahora vamos a ver esos significados, el significado de esas palabras de atar y desatar también. Hay que prestar atención. No quiere decir que Pedro era el único, sino que el grupo y la iglesia al mismo tiempo, aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, todos estamos
bajo esa misma autoridad. Lo que estaba haciendo en esta hora, en este momento, el Señor Jesucristo, en este caso con Pedro, era solamente por la posición que ocupaba Pedro, por su carácter, nada más que por eso, no porque él tuviera más poder que los demás, o porque él supiera explayarse mejor, o expresarse mejor, o tener una mejor oratoria. Al contrario, creo que todos estaban bien parejitos en ese momento, cuando comenzó la iglesia. 1F dice, la primera vez fue Pedro que con esa llave y esa autoridad que el Señor le dio, cuando le dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, la primera vez que comienza o que utiliza la llave para abrir el reino, como bien dice el punto E, Pedro y los apóstoles tendrían, por orden del Señor Jesucristo, la autoridad de abrir la puerta del Evangelio al mundo. ¿Y quién comenzó abriendo la puerta del Evangelio al mundo? Lo vemos en el punto F. La primera vez fue Pedro a los judíos en Jerusalén. Y acá tendríamos que leer Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 41, pero no vamos a tomar tiempo para leerlo, lo pueden leer ahí en sus casas. Es un pasaje bien conocido, es cuando es enviado el Espíritu Santo, donde todos había como 120 en un aposento alto que estaban orando, estaban reunidos, y de repente apareció como un viento recio, etcétera, etcétera, etcétera. Se escuchó el estruendo. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, los que conocen el pasaje, lo explico brevemente. Se produjo un estruendo donde las personas que estaban en sus lugares, en sus hogares, salió del lugar donde estaban para saber de qué se trataba ese estruendo. Y bueno, justo coincidieron que todos se dirigieron al mismo lugar donde se había oído el estruendo y fueron atraídos en realidad por ese estruendo que era el mismo Espíritu Santo. Y bueno, ahí los apóstoles comienzan a hablar en otros idiomas, como dice el texto. La palabra dice que hablaban en lenguas las maravillas de Dios. Y la gente que se reunió, que eran de otras regiones, que hablaban otros idiomas, comenzaron a preguntarse, pero estos no son todos hebreos, que son judíos de acá. ¿Y cómo le oímos que hablan en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Pero si muchos de los judíos no hablan otros idiomas. Bueno, eso fue lo que ocasionó el milagro, uno de los primeros milagros que sucede en la iglesia, que el Espíritu Santo produce, es que los discípulos comienzan a hablar en otros idiomas, pero la razón era para predicar el Evangelio en ese momento a todos los que estaban en ese lugar en diferentes idiomas, para que todos pudieran oír las maravillas de Dios. En este caso se cumplió, como dijo el Señor Jesucristo, que le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que abren el Evangelio por orden del Señor Jesucristo, y que es el primer momento, es la primera situación, es la primera vez donde la iglesia entra en acción. Ya el cuerpo de Cristo, el Señor ya no estaba, ya había ascendido, y la tarea comienza ahora a desarrollarse a través de la vida de los apóstoles. Pedro, recuerden ustedes que era el referente, pero todos hicieron lo mismo, ¿recuerdan? El texto lo menciona en Hechos capítulo 2. Todos hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios, y las personas se asombraron de que eran judíos, pero ¿cómo podían hablar otros idiomas? Y bueno, hay una lista que aparece en el libro de los Hechos capítulo 2 de los diferentes idiomas que se hablaban. Bueno, ese fue el primer milagro y fue la llave que utilizaron los apóstoles para abrir el acceso a la salvación por medio del Evangelio de Cristo. Esa es la llave, cuando el que le quiso decir el Señor Jesucristo, te daré las llaves del reino de los cielos. Esa fue la llave. Eso fue el comienzo. Con esa llave abren la puerta para que comiencen a ingresar al reino de los cielos aquellos que el Señor traería mediante el poder de su Espíritu Santo a su iglesia. ¿Se entiende? No es tan difícil. Ahora bien, proseguimos un poquitito más. Dijimos que fue la primera vez que aparece en acción es Pedro con los judíos en Jerusalén, Hechos capítulo 2. G, la segunda ocasión donde es utilizada la llave esa, simbólicamente hablando, porque acuérdense que la definición es literal o simbólica. En este caso tiene que ver con un simbolismo. La llave simboliza abrir, en este caso, al conocimiento de la vida eterna, al conocimiento de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es el Señor Jesucristo y su Evangelio, obviamente.
Muy bien, y ahora vamos al punto 1G, donde la segunda ocasión, en este caso también Pedro y Juan, pero en esta situación fueron los samaritanos, que está descrita en Hechos 8, la situación, verso 14, 15, 16 y 17. Yo se lo voy a leer, no lo puse ahora, no lo van a tener en la pantalla, pero bueno, también sería bueno que ustedes puedan leer la Biblia junto conmigo. Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esa fue la segunda ocasión en que utilizaron la llave que bien le mencionó el maestro a Pedro, que les iba a dar, él les asignaba las llaves del reino de los cielos. En este caso la llave es la autoridad para abrir las puertas a la salvación. ¿Se entiende la idea? Eso es básicamente la idea. Tenemos 1H, el punto 1H en este caso, la tercera vez fue Pedro otra vez, pero a los gentiles en este caso. Y ahí tenemos Hechos capítulo 10 del 1 al 48 y tenemos el capítulo 15 versos 7 al 11. Esto lo vamos a tener que leer, ustedes lo pueden leer en casa, pero es la tercera vez donde Pedro nuevamente utiliza esa llave, que es la predicación también figurativamente, es la predicación por el cual el Señor dice en su palabra que le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se entiende? Eso también es la llave. Entonces tenemos que la primera vez fue Pedro en Jerusalén, después del estruendo que ocasionó el Espíritu Santo. La segunda vez fue Pedro y Juan, en este caso con la gente de Samaria, que lo leímos en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14. Y después también fue la tercera vez Hechos capítulo 10 del 1 al 48 y Hechos 15 del 7 al 11. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Y el segundo punto nos va a llevar unos minutos más porque también aparecen en el texto que leímos al comienzo, en el mismo Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay tal vez alguna confusión, yo no sé, quiero creer que es ingenuamente o por falta de conocimiento, pero hasta se han hecho oraciones con referencia a este texto. Se utiliza este texto como para atar en el nombre de Jesús o desatar en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Como también se utiliza en otros casos la sangre de Jesús para orar. Bueno, abro paréntesis. La sangre de Jesús no tiene ninguna aplicación excepto solamente para salvación. Nada más. La salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fue dada, y esto es textual, os he dado para remisión de los pecados. La sangre les he dado para la remisión de los pecados, para el perdón de pecados. Eso quiere decir la palabra remisión, para perdonar pecados. No tiene otra aplicación la sangre de Jesús, ni la sangre de los sacrificios, ni nada. La sangre se asocia muerte por el pecador. Eso quiere decir. Si tenemos que hacer todo en una breve oración, sangre, muerte por el pecador. Sangre, muerte por la redención o la remisión del pecador. Eso es todo. Orar por la sangre de Jesús, utilizarla para la oración, utilizarla para la exclamación o para reprender, no tiene ningún sentido, hermanos. Quiero que quede claro eso. No enseña eso la Biblia. En la palabra de Dios nos vamos a encontrar, y ahora que estamos utilizando el libro de los Hechos, que hemos estado mencionándolo, usted no va a notar en ningún lugar que ellos hayan utilizado la sangre de Jesús para reprender demonios, para atar a los demonios, para sanar a alguien. No existe eso, no hay ningún registro. Y los hermanos de la Reforma tampoco lo utilizaron. No entiendo por qué hoy sí. La verdad, no lo sé. Pero bueno, continuamos. Punto número 2.
Otro punto de controversia. Atar y desatar. Punto número 2 dice Mateo 18:18, que vamos a leerlo ahora. Si lo tienen ahí, búsquenlo conmigo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué tiene que ver esto? Fíjense en que el contexto del Mateo 18:18, los hermanos pusieron muy apropiada y acertadamente, de manera apropiada, colocaron un subtítulo. Fíjense, el título dice ¿cómo se debe perdonar al hermano? En este contexto tenemos que centrar la frase que el Señor menciona en el versículo 18. De cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En este caso, acá tiene otra connotación este versículo bíblico. Vamos a ver una ahora. Pero acá en este contexto, el contexto determina la acción del texto. ¿Cuál es el propósito de lo que el Señor Jesucristo dijo? Y acá Pedro, el Señor Jesucristo, ante la pregunta de Pedro, dice, por tanto, si que viene y le pregunta al Señor Jesús, no sé si ustedes recuerdan, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él le pregunta, ¿hasta 7? Entonces él comienza a explicar, el Señor Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un testigo o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez les digo que si ustedes, o vosotros, dice acá, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es el contexto? Está hablando del perdón. Si yo no perdono a mi hermano, si ustedes no perdonan a su hermano o a su hermana, a una falta que ellos hayan tenido contra tu vida, o para la mía, si yo no lo perdono, esa persona sigue atada. Y no hay perdón, ni mío, obviamente tampoco ese perdón va a descender, porque hay una controversia entre dos partes, en este caso mi hermano y yo, o mi hermana y yo, o mi hermana y tu vida. ¿Se entiende? Entonces atar y desatar en ese caso tiene que ver con el perdón. Pero ahora vamos a seguir con el texto del que venimos, que es Mateos, que comenzamos desde el comienzo, con las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En este caso, es decir, la autoridad de prohibir o permitir. Ahora vamos a ver, 2a. Es decir, la autoridad que el Señor delegó a la iglesia de prohibir o de permitir. En este caso, en la figura de Pedro. Pero recuerden que Pedro es el referente, pero toda la iglesia está involucrada en esta autoridad. B. Atar y desatar eran términos que se usaban habitualmente para indicar la autoridad de los rabinos en asuntos judiciales o legislativos. Eso es interesante tenerlo en cuenta también. Atar o desatar. Ellos tenían el poder para dejar en libertad de acción a una persona, o de mantenerla en disciplina por algún hecho, un pecado que haya cometido. ¿Se entiende? Los rabinos tenían esa potestad, se arrogaban esa potestad. 2c. Los discípulos al proclamar el conocimiento del Mesías anuncian con la autoridad delegada por Cristo, en este caso en la figura de Pedro, pero a la vez a toda la iglesia, tanto juicio como salvación en este mundo. ¿Se entiende la idea? Atar y desatar equivale a salvación o juicio, o que van a quedar reos de juicio eterno, como menciona el Señor Jesucristo. Dice Juan 20:23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes le retuviereis les son retenidos. Esto quiere decir que tenían o tiene la iglesia, en este caso cuando comenzó la iglesia por los discípulos, el Señor les ordena, fíjense, tanto juicio como salvación. Eso es lo que quiere decir el texto de Juan 20:23.
a quienes les perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes les son retenidos, a quienes les retuvieran los pecados, les son retenidos. No es que los apóstoles y Pedro tenían la facultad de perdonar pecados, porque eso es imposible, solo Dios puede perdonar pecados, sino que es el Evangelio del Señor Jesucristo que produce arrepentimiento y perdón. Es el Evangelio que produce arrepentimiento o endurece el corazón para no creer. ¿Se entiende la idea? En ese sentido es que el Señor Jesucristo los envía con esta comisión, los comisiona de esta manera, diciendo de que a los que le remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes le retuvieran los pecados les son retenidos. Remitir es tomar el pecado y remitírselos al único que los puede perdonar, que es el Señor. Y si el Señor lo perdona, la persona es salva. Pero cuando la persona no quiere, le son retenidos porque la persona no quiere aceptar, rechaza. Entonces no hay salvación. ¿Se entiende la idea? Eso es básicamente lo que quiere decir atar y desatar. Y esto tiene que quedar claro, no podemos aplicarlo para otra cosa, porque no hay texto que este versículo amerite que pueda aplicarse en otra situación. Quiero que quede claro y quiero que lo entendamos. Es muy importante esto. Proseguimos. 2D. Si observamos atentamente el texto y la expresión gramatical en Mateo 18:18, podría entenderse que los apóstoles adquirieron la facultad de impartir órdenes en la tierra y el cielo queda subordinado a esta orden. De ser así, esto entraría en contradicción con el resto de la enseñanza bíblica. Por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios 11:3. Que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Acá tenemos un orden de autoridad establecido. O sea que Cristo es la cabeza del hombre, del varón. ¿Sí? ¿Se entiende? Es interesante eso. Por esa razón, según el texto, Mateo 18:18, no podemos nosotros perdonar pecados de nadie para que pueda entrar la salvación. Cuando nosotros hablamos del perdón, estamos hablando en las ofensas de hermano a hermano, entre nosotros. Eso sí, nosotros tenemos la autoridad y debemos, es un deber de perdonar al hermano o a la hermana. Si tu hermano pecare contra ti, Pedro decía, ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor le responde, hasta 70 veces 7, dando a entender de que hay que perdonar, para que eso después, si no perdonamos, puede dar lugar a una raíz de amargura y se produce el rencor. Y eso enferma. Por eso es tan importante entender esto de atar y desatar. Atar y desatar en términos de salvación por medio del Evangelio, es una cosa que solo le pertenece a Cristo y su poder, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo ellos lo pueden hacer. Salvar para salvación. Salvar o perdonar pecados para salvación. Solo el Espíritu de Dios. Atar y desatar. Fueron comisionados los discípulos con ese propósito, pero utilizando el Evangelio de Cristo. ¿Se entiende? Ahora vamos a buscar otro texto, que es Efesios 4:15 y 16. Dice así, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá tiene que ver la aplicación nuevamente de atar y desatar, pero dejando en claro que Cristo es la autoridad de la iglesia. La única y autoridad máxima que existe en la iglesia es Cristo, es el Señor Jesucristo, y nosotros somos sus siervos, nada más, cada uno de nosotros. Ahora proseguimos un poquitito más y ya estamos arribando al final. Vamos al punto E2E. Como también en la expresión gramatical que aparece en Juan 20:23, podríamos entender que los apóstoles estarían habilitados desde el cielo a perdonar pecados en la tierra de la misma manera que lo hace el Papa en Roma, por ejemplo. Recuerdan, la Iglesia Católica tiene esa actividad, desarrolla esa actividad. Ellos le perdonan a los fieles los pecados, les hacen rezar cierta cantidad de Padre Nuestro, de Ave María, y le ponen esa penitencia previo, perdón de pecado, y le hacen la señal de la cruz,
dice, te perdono, te absuelvo de todos tus pecados, y tenés que rezar 4 o 5 Padre Nuestro, 3 Ave María y así, un credo, etcétera. ¿Recuerdan? No sé, aquellos que tal vez estuvieron en el catecismo o tomaron la comunión antes de llegar a Cristo, yo recuerdo eso todavía. Pero fíjense que este no es el caso, sino que lo que el Señor Jesucristo comisiona a los discípulos, ¿en qué sentido? En que los pecados únicamente son perdonados a través del Evangelio. Jesús se refiere a la proclamación del perdón de los pecados por medio del Evangelio. No es que los discípulos tenían la facultad para poder ir y perdonar los pecados como se acostumbra hacer en otro tipo de filosofías o religiones, de la cual algunos de nosotros venimos, de ese ámbito, sino que el Señor está mencionando que es un simbolismo, pero que está centrado en el Evangelio de Lucas 24:47. Ahí está la explicación o la declaración del Señor Jesucristo, cuando en Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El texto dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que los discípulos eran los portadores de la llave de atar o desatar, de remitir o retener, quiere decir con la autoridad, pero que es delegada por Cristo. Es la autoridad que se desprende del Evangelio del Señor Jesucristo. Así como ellos, de la misma manera nosotros hoy, con la llave, tenemos autoridad para abrir la puerta a aquellos que el Señor va a salvar, a todas las almas que el Señor ya sabe que son de Él y las va a traer al Evangelio, y va a utilizar la locura de la predicación. Eso es la llave, la predicación del Evangelio. Esa es la llave, que las tenemos todos. Es la autoridad que ha sido delegada a toda la iglesia, no solamente en la persona de Pedro, sino a toda la iglesia. Y como dice acá, que lo leímos en el punto 2F, Jesús se refiere con respecto a Juan 20:23, cuando él menciona en el Evangelio de Juan 20:23, a quienes le remitieren los pecados les son retenidos, y a quienes les retuvieren los pecados les son retenidos. Remitir o retener. Perdonar o no perdonar. Eso queda a criterio de nuestro Salvador. Eso no lo podemos hacer nosotros. No tenemos tal atribución y mucho menos tal autoridad. Él solo el Señor Jesucristo lo puede hacer. Por eso el Evangelio de Lucas 24:47, el Señor dijo: y les ordenó que predicaran en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Pero que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, que solo Él puede dar, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y para terminar, ahora sí, miren lo que les traigo. Les voy a colocar Mateo 18:18 en la Nueva Reina Valera, revisión 1990. Y presten atención, porque creo que esto es esclarecedor. A mí me gusta mucho cómo quedó en el español, porque esto está habilitado por el griego y evidentemente por la teología bíblica, ¿sí? Fíjense en cómo dice Mateo 18:18. Os aseguro que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿Cómo es que dice el texto que nos aboca, que estamos analizando, nuestro texto crítico al comienzo que tuvimos hoy, que comenzamos a leer? ¿Recuerdan ustedes cuál es? El texto de Mateo 16:18 y 19. El texto 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero ¿cómo dice esta versión? Mateo 18:18, según Nueva Reina Valera: os aseguro que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Fíjense en la diferencia. Y esto es
esclarecedor y es muy importante la expresión, cómo queda plasmado, cómo funciona el reino espiritual, el mundo espiritual. En el texto que leímos al principio, de Mateo 18, 19, dice que les da la llave del reino de los cielos para que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta expresión es muy distinta, porque acá dice, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos, dando a entender que en el primer texto, o en la versión antigua, en la primera versión que leímos, pareciera ser que todo lo que se ejecuta en la tierra repercute en los cielos. Si atamos acá en la tierra, quiere decir que se va a atar en los cielos. Si desatamos acá en la tierra, luego se tendrá que desatar en los cielos. Como que el cielo depende de lo que se haga en la tierra. ¿Se entiende la idea? En esta versión es a la inversa. En esta versión, la Nueva Reina Valera indica que todo lo que se hace en la tierra primero fue ordenado desde los cielos. Esa es la gran diferencia. Esto lo cambia, en realidad no es que lo cambia todo, sino que deja cada cosa en su lugar. No puede ser nunca que el cielo, donde Dios habita, donde Él está sentado en su trono reinando por la eternidad, tenga que someterse a lo que se haga acá en la tierra, o a las decisiones que se tomen acá en la tierra, conforme a las decisiones en la tierra, luego se harán en el cielo. Eso no puede ser. Yo creo que es al revés. La Biblia enseña en toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, nos enseña que Dios es soberano. Él está sentado en su reino, en su trono, reinando por la eternidad. Él es el que controla los tiempos. Él es el solo soberano que rige el universo. Él decide quién vive y quién no vive. Él lleva adelante los tiempos. Él está fuera del tiempo. Él controla los tiempos, pero Él no es parte del tiempo. Es el único ser que está fuera del tiempo. Entonces, ¿cómo pudiera ser que Él pudiera estar, tendría o tuviese que estar sometido o tendría que estar subordinado a las decisiones en la tierra? Eso nunca puede ser. Esta versión deja en claro cómo son las cosas. Todo lo que se hace en la tierra primero fue diseñado en los cielos, allá arriba, donde está la central de todo lo que rige este universo. Y en su trono, en su asiento, en quien está sentado, es el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y Él decide. Por esa razón entendemos ahora que Moisés tuvo que subir a buscar los mandamientos al monte Sinaí, ¿recuerdan? Tuvo que ir al encuentro de Dios. Y nosotros, cada vez que estamos en una situación, ¿qué hacemos? Miramos arriba y clamamos. Porque de allá arriba, vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso nos muestra la autoridad y el poder que Dios tiene. Por eso esta versión coloca cada cosa en su lugar. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. No. Lo que nosotros hacemos acá en la tierra es porque primero se designó o se decidió arriba. Nosotros somos la consecuencia, pero la causa está arriba. Nosotros somos el efecto de lo que sucede, de lo que se decidió primero. ¿Se entiende la idea? Eso es lo más importante. Y eso es lo que nos hace descansar en paz. Sabiendo o teniendo en cuenta esta premisa, teniendo en cuenta este principio, podemos descansar en paz. Podemos dormir tranquilos porque Él está al cuidado y al control absolutamente de todo lo que nosotros hacemos, inclusive cuando dormimos. ¿Se entiende la idea? Bueno, creo que hasta acá ha sido suficiente. Espero que le haya sido de bendición. Y si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que ustedes quieran hacerme llegar, lo pueden hacer por medio de YouTube, porque ahora luego este video va a ser subido. O mejor dicho, ya está acá en YouTube. Ustedes pueden dejar los comentarios debajo del video en YouTube, ahí abajo, o preguntas, lo que fuere. Puede escribir las preguntas y luego yo las voy a leer. Si tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna interpretación distinta, después yo lo puedo mencionar en el próximo video. Y así nos mantenemos en contacto. ¿Les parece bien? Bueno, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.